Bueno, lo primero agradecerles la asistencia que, como bien has dicho, con el día que hace hoy, igual de estar aquí encerrado no es el mejor momento. Así que darle las gracias, ¿de acuerdo? Gracias de corazón. Tema de herencias, tema de testamentos. Es algo que siempre lo digo, nos toca a todos. Igual no nos divorciamos, o sí, igual tenemos un problema laboral, o no, o igual tenemos un problema de un alquiler, o no. Tema herencias, tema testamentos, ya les aseguro que desgraciadamente a día de hoy nos toca a todos, personal y de familiares. Por lo tanto, yo siempre digo, si no se me escucha, me dicen, ¿vale? Siempre digo que hay que tener unas nociones mínimas. Cada vez, esas son algunas noticias, cada vez vamos a ver más conflictos con el tema de las herencias, cada vez más. Problema económico, problema de vivienda, posibles impuestos, se dan una serie de circunstancias donde los hijos o los herederos, si pueden reclamar y pedir la herencia antes de tiempo, lo van a hacer. Lo van a hacer, no tengamos ninguna duda. ¿De acuerdo? Porque yo lo veo en el despacho, veo y noto qué es lo que la gente quiere y hace, y desgraciadamente eso de ya se arreglarán para todos a partes iguales, ¿qué más da? Va a ir para ellos, va a ir todo para mis hijos, no tengo que hacer nada, eso ya no vale a día de hoy. Ya les aseguro que eso no vale a día de hoy. Y que, afortunadamente, la solución, como van a verlo hoy, es muy, muy fácil y barata. Y como bien comentabas, ni es un tema de ricos, ni es un tema de dinero, ni es un tema... Vamos a hablar de gente, de familias, con una vivienda, con unos ahorros, con una posible segunda residencia el que la tenga, y esos son los que más, si cabe, tienen que proteger el patrimonio. ¿De acuerdo? Los grandes patrimonios ya tienen 8.000 abogados, hacen protocolos de empresa, protocolos de familia, eso lo tienen ya todo solucionado, y aún así se pegan, pero lo tienen bastante más estructurado. ¿De acuerdo? Tenemos que irnos a la base, a las familias que pueden estar aquí, de aquí, margen izquierda, Bilbao, etcétera, ¿de acuerdo? Y saber que existe una solución sencilla. A mí siempre me gusta explicar esto de las herencias y los testamentos, si puede ser con casos. Todo lo que yo cuente aquí ya les puedo asegurar que son casos reales. Cambio los nombres, cambio las ciudades, los pueblos, los municipios, por supuesto, pero todo lo que yo les cuento ni exagero, ni dramatizo, ni meto miedo, ¿eh? Todo lo que cuento son casos de Baracaldo, Bilbao, Portugalete, Santurchi, Trápaga, familias que, si se llevaban magníficos, ¿cómo les ha podido pasar eso? Pues esos son los casos que vemos y eso es lo que yo pretendo con esta charla, con las redes sociales, con mi newsletter, con el correo ahora que todos los viernes publico ahí una tira, un poco un serial, un poco novelado de casos de herencias todos los viernes en el correo, para advertir que eso ocurre y que la solución es relativamente sencilla. Pero como les decía, me gusta contarlo un poco con casos o con ejemplos, que creo que el tema del derecho es como mejor se entiende, ¿de acuerdo? Porque a veces yo si me pongo aquí a hablar de términos jurídicos o latinajos, pues al final van a decir, pues muy bien, pero no hemos entendido lo que nos quieres trasladar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Miren, presentarles lo primero a una familia de aquí de Trápaga, ¿vale? A José Mari y a Begoña, de toda la vida, trabajadores, y tenían la casa ahí en la avenida 1 de Mayo, toda la vida trabajando, ahorrando, 3 hijos, en este caso el mayor estudió económicas ahí en Sarrico, se fue a Madrid, al de poco, una hija, la mediana, que ha estado cerca siempre de los padres, compró un piso cerca, pues ha estado siempre a última hora más cuidándoles, y luego un hijo, el pequeño, pues bueno, un poco dicen que un poco el bala perdida, ¿no? Pues se casó, se divorció, una vez que se divorció, como no tenía dónde ir, se fue a casa a los padres, es temporal, ya voy a buscar un sitio, esa temporalidad, pues llevaba 10 años, 12 años en casa, porque no tenía ninguna intención de irse a casa a los padres, porque estaba gratis, le hacían la comida y ¿para qué, no? Luego pues le gustaba un poquito pues más alternar que ahorrar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pensaban José Mari y Begoña, no? No hay que hacer testamento, ¿para qué? Si es para nuestros hijos. A iguales partes, eso es lo justo, ¿verdad? A iguales partes para los 3 y ya está. ¿Vale? ¿Qué pasó cuando José Mari y Begoña de aquí de Trápaga fallecieron? Uno, primero, bloqueo de la herencia. El hijo mayor, el de Madrid, que en Madrid todo es más caro, tenía un hijo también que quería ir a la universidad, que es muy cara también ahí en Madrid, pues que quería vender cuanto antes, solo venía a Trápaga de Navidades, lo que quiero es vender la casa y dame mi parte. La hija mediana, pues el duelo lo estaba pasando de otra manera, estaba muy afectada, tenía mucha más vinculación con los padres y estaba, casadita ya más, vamos a esperar un poco todavía, ¿no? Venderla ya tan rápido. Y luego estaba el hijo pequeño, que seguía viviendo, el hijo pequeño digo de casi 40 años, que seguía viviendo en casa de los padres. ¿Y dónde voy ahora? ¿A cuánto está el alquiler aquí en Trápaga? ¿700? ¿800? Comprar una casa ni se planteaba, tengo que pagar la pensión de alimentos de mis hijos, me gusta más alternar que ahorrar, no tengo un duro, no me voy de casa, yo no quiero vender. Uno,
bloqueo de la herencia. No se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre cuando fallecen José Mari y Begoña? Que no son los niños que pensamos muchas veces de nuestros hijos, ¿vale? Son 3 adultos donde cada uno, cuando nosotros faltemos, cada uno de nuestros hijos va a estar en una situación vital, personal, profesional totalmente diferente. Cada uno va a tener una necesidad y una querencia totalmente ajena a la que puedan querer sus hermanos. Uno se ha podido divorciar, otro no. A uno le puede ir de puñetera madre y a otro no. Uno se ha podido quedar en el paro y el otro no. O sea, cada uno va a tener unas necesidades, ¿vale? Y además, y lo sabemos todos, entran las familias políticas, las parejas de nuestros hijos, que también deciden, por cierto. Me contaba uno, joder, es que estoy enfadado porque parece que decide más el marido de la hija que la hija, que es la que tiene que decir. Pues sí, eso ocurre y lo sabemos, y las familias políticas también entran aquí en juego y las parejas de nuestros hijos entran en juego. Por lo tanto, primer problema, herencia bloqueada, vivienda, que se siguen devengando gastos. 2, el no hacer testamento conlleva más gastos y más trámites. Un testamento, 70, 80 euros. En Palencia me decía el otro señor 40 euros, ¿vale? Pues depende de la comunidad, hay unos precios, hay otros, pero vamos a poner una media de 70 euros. Al no hacer testamento, José Mari y Begoña tuvieron que hacer una declaración de herederos ab intestato notarial. Buscar a los testigos, llevarles a una notaría, se multiplica por 5 el coste. Primer palo económico para los herederos, 500, 600 euros frente a 70 que les hubiese costado el testamento. 2, más tiempo. Si tienen hecho testamento, en 30 días. Si los herederos quieren tramitar la herencia, pueden hacerlo. 30 días es el plazo que marca la ley para poder empezar con los trámites. Hay que pedir el certificado de función, el últimas voluntades, que es 15 días después del fallecimiento, y al de 30 días puedes, si quieres, empezar con los trámites de la herencia. Si no tienes testamento, como tienes que hacer toda la declaración de herederos ab intestato, etcétera, etcétera, te vas entre 4 y 6 meses. Depende, ¿vale? Y tercero, otro gasto que se nos genera también es que tenemos que buscar las tasas de publicación en los boletines edictales. Tenemos que buscar a 2 testigos que no sean familia y que no tengan relación con la herencia. Tienen que venir a la notaría a hacer una declaración jurada. Esa declaración jurada hay que publicar en los boletines notariales y luego hay que esperar una serie de plazos para esperar firmeza. Más dinero, más tiempo y más trámites. Todo ello por no haber gastado 70 euros en un testamento. ¿De acuerdo? Por tanto, yo echo la bronca a la gente que no tiene testamento. Es verdad que no es obligatorio. La ley lo permite hacer desde los 14 años. O sea, de las pocas cosas que la ley permite hacer desde tan joven. No tiene sentido, ¿vale? Con 14 años no tienes patrimonio, no tienes hijos, no tiene sentido. Pero ahí está, en la ley, que desde los 14 años se puede hacer el testamento. Entonces, bloqueada la herencia, más gastos, más trámites. Enfado entre los hermanos. Uno quiere vender, otro no. Una la quiere comprar, pero sabe que su hermano el pequeño no se quiere ir. Está la movida y el enfado está ahí, encima de la mesa. ¿De acuerdo? Porque cada uno quiere una cosa. Y 3, para rematar la jugada, el piso de José Mari y Begoña les acaba de comunicar la comunidad que quieren hacer la fachada. Que hay que poner 400 euros todos los meses. Ahora vete a ir al de Madrid, que quiere vender a todo correr, que tiene que poner 100 y pico euros todos los meses. O al pequeño, que no tiene un duro, que tiene que poner. ¿Quién lo pone? La hermana mediana. Cabreo, o sea, yo te voy a adelantar a 400 euros todos los meses para la fachada, para no sé qué y tal, ¿vale? Ese es el día a día y eso es lo que ocurre, esa es la realidad, ¿eh? No hay que edulcorar, no hay que contar películas, esto es el día a día en las herencias, ¿de acuerdo? ¿Tenía solución? Sí. ¿Cuánto costaba? 70 euros. ¿Creéis que merece la pena por 70 euros tenerlo solucionado? Yo no tengo ninguna duda, vamos, sí o sí. Por lo tanto, si algo consigo de esta charla, de verdad se lo digo, y yo no soy notario, por lo tanto no tengo negocio ahí, es decir, que hagan testamento. Luego hablaremos de que si lo tienen hecho, habrá que ver las circunstancias nuevas, habrá que actualizarlo. Luego hablaremos de que en derecho foral tenemos la suerte de tener 2 tipos de testamentos diferentes, en función de las circunstancias en las que estemos, etcétera. Pero si algo tienen que tener claro, la importancia de hacer testamento. ¿De acuerdo? Porque si no, bloqueo de herencia, más gastos, más trámites, enfado entre hermanos, y posibles gastos que se siguen devengando pues de la casa familiar, de la segunda residencia, etcétera. ¿De acuerdo? Tienen que tenerlo en cuenta todo ello. ¿Cuáles son las ventajas de hacer testamento? Muy fáciles y muy sencillas, porque las he dicho ya. Les ahorran dinero a sus hijos. Se multiplican por 5 los gastos, por 5. Les ahorran tiempo. Si necesitan, por el motivo que sea, tramitar la herencia, 30 días pueden, y les ahorran muchos trámites. Una
una situación que se me da mucho en el despacho cuando viene gente sin testamento. Es que ha fallecido mi aita, me llama sin testamento y tal. Y les explicas, tienes que hacer la declaración de herederos a intestato, tienes que buscar a 2 testigos. ¿Y a quién busco? ¿Y a quién llamo? ¿Y a quién molesto? Porque tienes la sensación de que estás molestando. ¿Y a quién tengo que ir a contar mis mierdas? Mis problemas de que mis padres no han hecho testamento, tengo que contárselo a alguien, tengo que buscar a 2 testigos, que no sean familia, que no tengan vinculación con la herencia, que tengan que venir una mañana a la notaría. O sea, es el primer problema, que emocionalmente estás afectado porque ha fallecido un ser querido y encima ahora te dice el abogado o te dice el seguro de la funeraria que busques a 2 testigos para molestarles, para llevarles a la notaría. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Menos gastos. Y luego, que si no tramitamos la herencia en tiempo, todo lo que se vaya bloqueando y todo lo que se vaya dejando, con la inflación, con posibles nuevos impuestos, etcétera, al final está perjudicando el patrimonio familiar. ¿Qué es lo que buscan todos los progenitores? ¿Qué es lo que buscan o lo que buscamos? Oye, que lo poco o mucho que hemos generado vaya a nuestros hijos, ¿sí o no? Y a ser posible que vaya al 100%. Que no, por una dejadez de no hacer un testamento, por no hacer las cosas bien, en vez de llegar el 100% del patrimonio que hemos generado, el que sea, les llega un 70 o un 80, porque, ostras, no hicimos testamento por 5, que se multiplica. No hicimos testamento, buscar testigos. Es que nos cobra uno de ellos, en un pueblo me pasó, que tenían que venir a los les tuvieron que pagar el taxi a los 2 testigos. Pues bueno, gastos, gastos y gastos. ¿De acuerdo? Y ya no quiero contar, aquí José María y Begoña tenían al hijo pequeño metido en casa, pero si la vivienda se queda vacía, riesgo de ocupación, riesgo de deterioro. Es decir, al final el patrimonio, pues lo que valía 100, pues al final vale menos. Todo, insisto, con un instrumento tan sencillo como es hacer testamento en este caso. Ni es para ricos, ni es caro. Es barato, ¿vale? Y encima ahorra dinero el hacer testamento. Creencias erróneas en cuanto al testamento. Cuando hablamos del testamento, yo mismo lo estoy diciendo, lo hablamos en singular, y no es cierto. Existen muchos tipos de testamentos y existen diferentes formas de planificar la herencia, no solo a través del testamento, ¿de acuerdo? Tipos de testamento. Tenemos el testamento abierto. Ese es el que todo el mundo conoce, es el que vas a la notaría, le explicas al notario cómo quieres hacer el testamento, te lo redacta, lo firmas, te da una copia y el original siempre se queda en la notaría. A pesar de que nos den a nosotros en papel amarillo como las escrituras, esos son copias, son diferentes tipos de copias. Copia notarial, copia protocolizada o copia simple, pero el original siempre se queda en la notaría. Tenemos el testamento cerrado, que es un testamento que tú se lo das en un sobre al notario y él se limita a custodiarlo. Problema que como no lo ha podido verificar, podría no cumplir con la normativa de tu lugar de residencia, cuanto a respeto de legítimas, etcétera, etcétera. Tenemos el testamento, el que puso de moda Ana Obregón, desgraciadamente por su hijo, el hológrafo, ¿sí? El manuscrito. Se puede hacer un testamento manuscrito, ¿vale? Riesgo de un testamento manuscrito, la posibilidad de que nos lo impugnan, la posibilidad de que sea fácilmente destruido, y ejemplo, el caso real, como todos los que cuento, 2 hermanas saben que la madre ha hecho un testamento hológrafo y una de ellas sabe que sale perjudicada en ese testamento. Según fallece la madre, vamos, va a casa, coge el testamento, lo quema, no hay testamento, sucesión intestada, que se llama, a iguales partes entre las 2 hermanas. Entonces, aunque se ha puesto muy de moda el testamento hológrafo, y se puede hacer manuscrito en casa y se guarda y se custodia, solo lo recomendamos para situaciones muy de riesgo. Por ejemplo, señora que vino al despacho un viernes a las 7 de la tarde, que se iba a Nueva York a pasar una semana con nietos y tal, al día siguiente. Claro, viernes 7 de la tarde no hay notarías abiertas, ¿vale? Pues hizo un testamento hológrafo con el compromiso de que según volviese de Nueva York, pues a una notaría hacerlo, ¿de acuerdo? Es decir, para casos muy, muy concretos y muy de emergencia. Si no, lo ideal es hacerlo en una notaría y hacerlo abierto, es decir, que el notario pueda verificar que lo que se ha dicho en ese testamento cumple con la normativa, en función de si es territorio común o territorio foral. Existe testamento mancomunado aquí en derecho foral también. Es un testamento, el testamento es un acto individual, ¿de acuerdo? Muchas veces pensamos, no, hemos hecho el testamento, pero realmente, aunque vamos en pareja a hacerlo en muchas ocasiones, cada uno tiene su testamento, ¿de acuerdo? Que son testamentos diferentes, pero aquí en derecho foral tenemos el testamento mancomunado, que es un único testamento para la pareja. Problema de ese testamento, que si luego uno de los dos lo quiere modificar, tiene o necesita la autorización del otro miembro. ¿Vale? Entonces ahí hay que saber que existe esa posibilidad, que puede venirnos bien para evitar precisamente futuras modificaciones,
pero también tiene ese riesgo, ¿de acuerdo? Y luego ya hay testamentos para casos de pandemia, la que hemos tenido, casos de guerra, vale, hay una serie de testamentos ya muy concretos para circunstancias muy concretas. Pero es más, y vamos a hablar de ello de manera específica, aquí en derecho foral tenemos un segundo tipo de testamento, que es el pacto sucesorio testamento en vida, donde yo en vida puedo donar patrimonio a mis hijos con las ventajas del derecho sucesorio. No se aplica el impuesto de donaciones, sino se aplica el impuesto de sucesiones. Y eso vamos a hablar en concreto del pacto sucesorio, ¿de acuerdo? En un apartado específico, porque es algo que se está usando mucho, el pacto sucesorio para proteger patrimonio, etcétera, etcétera. Pero aparte de existir diferentes tipos de testamentos, existen diferentes formas de planificar una herencia. Es decir, no solo se planifica a través del testamento, se puede planificar a través del testamento, se puede planificar con las donaciones, se puede planificar con el pacto sucesorio y ya cuando hablamos de grandes patrimonios se puede planificar con estructuras societarias, ¿de acuerdo? Entonces no existe una única fórmula, el testamento, ni existe un tipo de testamento, ni es el único o la única herramienta legal para planificar una herencia. ¿Qué es el testamento? Es el documento donde usted decide quién hereda qué, punto y pelota, nada más. Puede ser genérico o puede ser individualizado. Pero es un documento donde uno decide quién hereda qué. Y en derecho foral, en la máxima esencia. Cuando digo en la máxima esencia, en derecho común, Cantabria, Castilla y León, Madrid, los hijos, perdón, es diferente en la medida que los hijos sí o sí se tienen que llevar un tercio de la herencia. Sí o sí, hay un tercio mínimo de la herencia que hay que repartir entre los hijos, sí o sí, a iguales partes. Luego hay un segundo tercio que sí o sí tiene que ir a los hijos, pero no a iguales partes, pues dejárselo todo a un hijo. Y luego hay un tercer tercio, el de libre disposición, que ese se puede dar a cualquiera, a un amigo, a un familiar, a un extraño, a una ONG, a una fundación, a una iglesia, al que uno quiera, ¿de acuerdo? Pero en derecho foral podemos quitarnos, cargarnos a todos los hijos menos a uno y no dejarles absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada, ¿eh? No hay gente que piensa, no, pero la legítima estricta. No, aquí, en la comunidad autónoma, desde el año 2015, ¿vale? Hasta el año 2015 había municipios, Trapagarán, Baracaldo, que se aplicaba el derecho foral, pero Bilbao no. En Bilbao no se aplicaba el derecho foral, Portugalete tampoco, entonces dependía de dónde residías. Sí. El foral es el poder testatorio, cuando una persona pasa también. A punto de morir, eso sí, es el foral, no es el otro. No, exacto, eso vamos a hablar también, del poder testatorio. Vale, sí, eso vamos a hablar del poder testatorio, ¿vale? Porque vamos a hablar de las ventajas que tiene el derecho sucesorio vasco frente al derecho sucesorio común. Tiene una serie de ventajas que no tiene el derecho sucesorio común y hay que conocerlas. ¿De acuerdo? Lo que decía, hasta el año 2015 dependía de dónde residías. Dependía, por eso, vivías en Trapagarán, podías acogerte al derecho foral. Vivías en Baracaldo, también. Vivías en Bilbao, no. Vivías en Porto, no. Dependía de dónde vivías, podías acogerte al derecho foral o no. Desde el año 2015, toda la comunidad autónoma, toda es derecho foral. Por lo tanto, ya todo el mundo residente de la comunidad autónoma puede acogerse a esas ventajas del derecho foral, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tipos? Bueno, ¿desde cuándo? Lo he dicho antes. Por hacer testamento se puede hacer desde los 14 años. ¿Desde cuándo es recomendable hacer testamento? ¿O en qué momento? ¿Qué es lo habitual? Cuando me jubile, cuando sea mayor, ya... Vale, eso es un poco lo que muchos tenemos en mente, ¿verdad? Pues cuando uno se jubile, que ya tal... Pues es un error. Testamento hay que hacer desde que se tiene un hijo. Desde el momento que se tiene un hijo hay que hacer testamento. Para nombrarle un tutor por si nos pasa algo. No nombrar a un tutor en el testamento para un hijo, no os podéis ni imaginar el calvario judicial que supone nombrar a un tutor para un hijo a día de hoy. Te plantas mínimo entre 8 y 12 meses, y eso si no hay pelea entre los haitites de un lado y los abuelos del otro, ¿eh? Ojo, que si no hay pelea, te vas a más tiempo todavía. Mientras tanto, ese hijo no puede recibir tratamiento psicológico, porque los psicólogos te exigen la firma de los dos progenitores, o un tutor, o un procedimiento judicial. No puede cambiarse de empadronamiento, porque los ayuntamientos te exigen la firma de los progenitores, en plural, o un tutor o un procedimiento judicial. No puede jugar a fútbol como extraescolar en el colegio, porque a partir de determinada edad, 11, 12, pasan de fútbol escolar a fútbol donde interviene la federación y la Federación Vizcaína de Fútbol, como todas, exigen la firma de los dos progenitores, y cuando cuento esto es porque son casos reales. Crío de 11 que no puede jugar a fútbol ese año porque sus padres han fallecido, porque no hay un testamento, y porque la Federación Vizcaína, oye, con la ley en la mano, y es verdad, y dándoles mucha pena,
No podemos admitir esa ficha, porque no podemos asegurarla. El seguro luego no nos permite hacer un seguro. ¿Vale? Casuística todas las que quieran. Hay que hacer testamento desde que se tiene un hijo y dejarle ya nombrado ahí, un tutor, por si acaso. Y ojalá no pasa nada, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, no pasa nada, perfecto. Pero por si acaso, tren de aldabuz, familia que muere, todos menos la niña de 6 años. Pues bueno, si tenían hecho un testamento, que probablemente no, pues ya está solucionado. Que no, pues imagínense el calvario judicial que puede tener esa niña. ¿De acuerdo? El otro día una pareja, se van ellos dos, la pareja se va a Japón 15 días. Se van sin los críos, que lo dejan con los haitides, con los abuelos y tal, pues hacen testamento y yo qué sé. Si pasa algo por si acaso, pues dejamos hecho un testamento donde nombramos un tutor, ¿de acuerdo? O, pues eso, que fallece en un accidente, o sea, circunstancias, todas las que se puedan ustedes imaginar. Hacer testamento desde que se tiene un hijo, importante, ¿vale? ¿Cuál es el contenido del testamento? En el testamento siempre hablamos de dos tipos de testamento, ¿de acuerdo? Hablamos del testamento genérico y del testamento individualizado. Dentro de ese, creo que era 1 de cada 5 mueren, o no sé cuál era la estadística, era una estadística donde mucha gente no hace testamento, ¿vale? Pues esa otra parte de la gente que hace testamento, la gran mayoría, el 97%, lo hacen genérico. ¿Qué es el genérico? Es la cláusula típica, ¿de acuerdo? Nombro herederos universales de todos mis bienes, derechos y acciones a mis hijos por iguales partes. Punto y pelota. Ese es el testamento genérico que tiene el 95% de la gente. ¿Conflicto? Pues el de José Mari y Begoña. Un hijo quiere vender, otro no. Uno quiere alquilar, otro no. Uno quiere esperar, otro no. Uno igual quiere comprar la casa de Aita Yama para un hijo de él, pero joder, hacerme precio entre los hermanos, tal. ¿Qué dices? Vamos a vender, que ahora es un momento perfecto, se vende todo y muy caro. Yo no voy a renunciar a que yo también tengo hijos y les tengo que meter a la uni. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre con un testamento genérico. Por eso lo que siempre pregono yo y lo que yo digo, hago mucho hincapié es que hay que intentar hacer siempre un testamento individualizado. ¿Qué es un testamento individualizado? Es un testamento que se llama por legados o por lotes, donde intento, si puedo, individualizar, sobre todo con los bienes inmuebles. Con el dinero y con los productos financieros no hay problema. Me da igual que tenga un hijo o 15. Los bancos los reparten a iguales partes entre los hijos, pero con las viviendas no. Se tienen que poner de acuerdo ellos para qué hacer con esas viviendas. ¿Vender o no vender? ¿Alquilar o no alquilar? ¿Adjudicárselo uno de ellos o no? Y con que haya uno de ellos que no quiera ponerse de acuerdo con sus hermanos, esa herencia está bloqueada. Si podemos buscar lotes, tenemos 2 hermanos, tenemos 2 viviendas, una más cara que otra, a uno le podemos dejar una vivienda a la cara y al otro una vivienda la más barata, pero complementada con un legado económico, os puedo asegurar que estamos evitando un bloqueo el día de mañana. O podemos meter una cláusula donde le dejas la vivienda a uno, porque solo tengo una, ¿de acuerdo? Con una serie de cláusulas donde le obligas a que la valore con una empresa de tasación de las nacionales del Banco de España en el plazo de 2 meses y pagar a su hermano en el plazo máximo de 6, por si tiene que pedir una hipoteca, ¿vale? Pero evitas la copropiedad, evitas lo que llamamos los proindivisos, es decir, tener bienes inmuebles con varias personas, en este caso entre hermanos, porque como decía al principio, cada hijo va a estar en una situación vital, personal y profesional diferente, divorciado, no divorciado, problemas laborales, no laborales, lo que sea. Hijos con problemas, yo necesito el dinero, que necesito esto, lo que sea, y cada uno va a tener un interés y va a querer tirar para un lado. Entonces, como padres, lo que tenemos que intentar es que el testamento sea ejecutable, es decir, que no tengan que interpretar, que no tengan que ponerse de acuerdo, sino que se limiten a ejecutar lo que hemos dicho en el testamento. Punto y pelota, ¿les parezca bien, mejor o peor? E incluso meter una cláusula de penalización, que hablaremos de ello también, donde si alguno no respeta mi voluntad, te reduzco a la mínima, o incluso te aparto, aquí en derecho foral. Aquí en derecho foral existe el apartamiento, que es la desheredación, ¿de acuerdo? El apartamiento sin motivo alguno, con no nombrar a un hijo en el testamento, está apartado. No nombrar, no hay que decirlo, ¿eh? Tengo 3 hijos y digo herederos a tal y a tal, y no digo nada del otro, está apartado, no tiene derecho a nada, ni a la legítima estricta. Entonces, en derecho foral tenemos unas herramientas, unos instrumentos muy potentes para precisamente conseguir que los hijos pues, no nos toreen a ser posible, ¿vale? Pero si encima lo hacemos individualizado y por legados, mejor. Podemos designar herederos a hijos, a cónyuges. Podemos reconocer pues, a ese hijo o esa hija que, joder, se ha dedicado al cuidado los últimos 5, 6, 7 años, que hemos estado jodidos, hemos estado fastidiados. Joder, esta hija es la que ha estado aquí, la que me ha traído la comida, la que me ha llevado a médicos. Le podemos incluso, pues oye, ¿por qué no? Mejorar, darle un poquito más, ¿vale? Porque una cosa es la legalidad y otra es la justicia, ¿eh? Gente que confunde lo que es la legalidad y lo que es la justicia. La legalidad, la ley dice que a partes iguales, si tú no dices otra cosa. ¿Ese solo justo?
Ahí entrará en la subjetividad de cada uno y en lo que cada uno conoce a su familia. Oye, este hijo, esta hija, ha estado los últimos 5 años, o este dejó de trabajar por cuidarnos. O era el que siempre estaba pendiente de médicos, de no médicos. ¿Es legal que se lleve más o menos? ¿Pero es justo? Bueno, pues eso es lo que ustedes pueden decidir en un testamento, insisto, por 70 euros. Porque el otro escenario es de más dinero, más tiempo, más trámites, y yo siempre hablo de la parte como más legal, pero luego está el coste emocional, ¿eh? Luego está el coste emocional, es decir, eso que se estropea en una herencia entre hermanos, no se suele arreglar, ¿eh? Entonces, si podemos evitarlo, se podrán enfadar con nosotros, pero no se podrán enfadar entre ellos, porque la decisión fue ahí, Tayama, ¿de acuerdo? No entre nosotros, porque no nos hemos puesto de acuerdo, porque tú querías vender, tú no, tú me estabas fastidiando, tú ahora como estabas divorciado te querías meter en el piso y no querías salir, joder, entiéndeme, ¿a dónde voy? Te bajo el puente, eres un cara dura, joder, eres un insensible, yo no tengo dinero, tengo que estar pagar la pensión de alimentos de mis hijos, no tengo ahorros, que le adjudicaron a mi pareja la vivienda, entonces no la puedo vender. Cada uno va a tener su versión y tendrá toda la razón del mundo, cada uno, pero eso va a generar conflicto, ¿vale? Es la semilla del conflicto. Entonces, si podemos evitarlo con un testamento individualizado, mejor. Podemos nombrar albaceas, contadores partidores, para en caso de que preveamos que pueda haber un conflicto, por dejar una persona externa, un notario, un abogado, una persona de confianza, un familiar, que sea el encargado de repartir la herencia, y eso es ejecutable, ojo, puede firmar en nombre de los herederos que no quieran firmar, va a misa, como se suele decir. Podemos nombrar herederos sustitutos, casos de divorciados, por ejemplo, yo le dejo a mi hijo mis bienes, pero imagínate que mi hijo muere sin descendientes. ¿A quién van esos bienes? A su madre o a su padre, que es mi ex, que ha acabado de pena, con él o con ella. ¡Qué mal! O sea, se lo deja a mi hijo, fallece sin descendientes, igual vive su madre, su padre todavía, y acaba lo mío en él. No, no me sustituto. Si tu hijo fallece sin descendientes, con respecto a mi parte, a lo que yo te he dejado, nombre de sustituto a mi hermano, a un sobrino o a quien yo quiera. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el derecho foral, como bien comentaba usted, que tiene, uno, el poder testatorio. ¿Qué es el poder testatorio? No, bueno. No, todo no. Todo no. Eso, todo no. Ahora lo vamos a explicar. El poder testatorio. ¿Qué es el poder testatorio? Para mí el poder testatorio es algo que es solo de derecho foral, es la herramienta absoluta para proteger a la pareja, ¿vale? Hoy en día, muchas veces cuando se van a hacer los testamentos, la mayoría de la gente está pensando en clave hijos. Es lo habitual, pues quiero hacer testamento, pues te cuenta, ¿no? Tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, tengo este patrimonio, ¿cómo lo tal? ¿No? Un poco cómo lo dividirías, cómo opinas que podemos hacer, y no se dan cuenta que hoy en día lo primero que hay que hacer con un testamento es proteger a la pareja. Lo primero, no tengan ninguna duda, ¿eh? Yo lo veo en el despacho cada vez más, situaciones que antes eran impensables, de hijos y hijas, diciendo que ama, venda la casa, que es muy grande para ella, que se compre otra más pequeña y que me dé mi parte. Eso se puede hacer si no hay testamento o si haces un testamento sin protección a la pareja. Y cada vez lo vamos a ver más. Uno, esperanza de vida. Yo no quiero heredar con 65 tacos, igual quiero heredar antes. La esperanza de vida es mucho más larga, igual te toca heredar con 60. Yo el problema lo tengo con 45, quiero ahora. Y si se ha muerto mi padre o mi madre, al viudo de la vida le reclamo mi parte. 2, problema de vivienda. El tener una vivienda se está convirtiendo en un problema a día de hoy. Si la puedo conseguir de la herencia antes de tiempo, pues eso que he conseguido, que es para mi hijo, para yo qué sé, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer con un testamento es proteger a la pareja. Y a mí cuando me vienen matrimonios al despacho donde uno de los dos no quiere hacer testamento, y ya les adelanto que en el 100%, 99,9 es el hombre, ¿vale? No sé por qué. Bueno, pues el hombre es más reacio a hacer testamento. Siempre les digo lo mismo, pues que sepas que si no haces testamento estás dejando desprotegida a tu pareja, ¿eh? Sin testamento, cuando tú faltes, cualquier hijo puede levantar el dedo y pedir lo suyo. Y como no tengas ahorros para lo suyo, tiene que vender la casa, ¿eh? ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que quieres? No. Pues haz testamento. Protege a tu pareja. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿De acuerdo? Proteger a la pareja. Luego hablaremos de los hijos. Entonces, con el poder testatorio implica que ningún hijo puede reclamar nada hasta que falten los dos. El poder testatorio impide tramitar la herencia del fallecido mientras el viudo o la viuda estén ahí. Así que es la protección absoluta. Absoluta, salvo que el viudo o la viuda quiera.
Ojo, oye, estos, José Mari y Begoña tenían el piso en Trapa y una casa en Ajo, y la casa de Ajo ya no vamos, vendemos la casa de Ajo, vale, está conforme la viuda con los hijos, perfecto, siempre que haya conformidad. Por ejemplo, unos hermanos, ¿no? Sí. El padre y la madre, va a morir uno, va a morir el otro, los cogen, le cogen al otro porque son gananciales, le coge y lo obliga para un poder testatorio para que ponga nombre de ella, no de los otros hermanos. Es que los... A ver, no, no, eso no es así. O sea, un poder testatorio, igual esto está hablando del pacto sucesorio. Pero el poder testatorio solo se puede ejecutar si ha fallecido uno de los dos. Por eso digo que si están en vida los dos no se puede ejecutar. Sí, porque otra de las cosas que tiene el poder testatorio es, uno, lo primero es protección absoluta de la pareja. No se puede reclamar la herencia si no faltan los dos. Por lo tanto, dejas a tu pareja totalmente protegida. Dos, con el poder testatorio facultas a tu pareja de que a pesar de que has fallecido, puede modificar tu testamento. Tú has podido hacer un testamento donde dices herederos universales de todos mis bienes, mis 3 hijos por iguales partes, pero le doy poder testatorio a mi pareja. Pues tu pareja, el viudo o la viuda, el día de mañana, puede cambiar tu testamento. Y donde tú decías que nombrabas herederos a sus 3 hijos por partes iguales, dice que se lo dejo todo a uno y a los otros 2, 0. Esa es otra de las cosas que tiene el poder testatorio. A mí me gusta mucho, uno, porque proteges en absoluto a tu pareja, le das confianza absoluta para que haga y deshaga lo que quiera, y ningún hijo mueve ficha. Porque no solo le puedes heredar de lo tuyo, que estás vivo, sino que del fallecido. Esto lo explicas por ahí. Hace poco me contaba un abogado de Alicante, oye, pero eso es, ¿cómo vas a poder cambiar el testamento de un fallecido? Sí, con el poder testatorio. Pero eso es ilegal. Digo, no, no es ilegal, es una herramienta de derecho foral, el poder testatorio. Puedes modificar el testamento de un fallecido. ¿Vale? Entonces, el poder testatorio, aquí en Trapagarán, es muy conocido porque, como siempre ha habido derecho foral, aquí la mayoría de los testamentos, igual que en Baracaldo, casi todos tienen poder testatorio. Pero mucha gente desconoce el alcance del poder testatorio. Cuando mucha gente habla de he hecho el testamento del uno para el otro, ¿vale? No es el testamento del uno para el otro, no nombras heredero a tu pareja. Herederos siempre son los hijos, pero facultas a tu pareja para que distribuya como él o ella quiera, ¿de acuerdo? Pero herederos, salvo que no tengas hijos, que en esos casos sí nombras heredero a tu pareja, en esos testamentos del uno para el otro, erróneamente la gente, no, se lo dejo todo ahí, todo ama, no es verdad. Luego lees el testamento, o cuando te traen el testamento se lo lees y dices, no, mira, herederos sois los hijos, pero es verdad que entre ellos se han dado poder testatorio y por lo tanto pueden modificar el testamento. Sí, claro, tiene que venir especificado en el testamento, ¿vale? Otorgo poder testatorio a mi pareja, tal. No, eso es diferente. Ahí le estás nombrando heredero. No. Exacto, ¿vale? Eso lo tienen los notarios en una cláusula, te la copian, pegan y no tiene más problema, ¿de acuerdo? Entonces, el poder testatorio protege a la pareja y a los hijos, cuando saben que hay poder testatorio en el testamento, pues bueno, porque se pueden quedar sin nada, ¿eh? Se pueden quedar sin nada. No, casi no. ¿Sin nada? No, es que no. Tú ahora mismo apartas a un hijo con el poder testatorio, a pesar de que en el testamento del padre ponía que te era tercios y que le correspondía un tercio de la herencia, tú le apartas y no tiene derecho a nada. Es que mucha gente me dice, pero la legítima, no, ni la legítima estricta, ¿eh? 0, patatero. No tienen nada, ¿vale? Hemos hablado del apartamiento de hijos. Hay gente que dice, no, es que aquí en derecho foral se puede desheredar. No es verdad. Técnicamente se aparta. Para desheredar, igual que en derecho común, hacen falta una serie de motivos relativamente graves, casi un delito por medio. Si no hay un delito por medio es prácticamente imposible desheredar, ¿vale? ¿Qué te exigen? Pues haber faltado gravemente por ofensa verbal, por agresión física, un delito de por medio. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que estas cosas ocurren en el ámbito familiar, no hay testigos. Entonces es muy difícil desheredar a día de hoy. El Tribunal Supremo ha ampliado el concepto de desheredación al maltrato psicológico. Pero fíjate, acreditar un maltrato psicológico, salvo que me traigas informes de la madre o el padre de tratamiento psicológico y mejor psiquiátrico que psicológico, donde ha sufrido tal maltrato por parte de un hijo o una hija que ha tenido una afectación psicológica psiquiátrica, si no es prácticamente imposible. Pero eso aquí da igual, porque en derecho foral, como podemos apartar que a efectos prácticos es lo mismo que desheredar, es decir, 0 patatero, y encima no tenemos que dar motivos, aquí no pasa nada. En otras comunidades es verdad, antes de ayer me mandaban un testamento de Santoña, de una familia de Santoña, y ha desheredado a la hija, y ha puesto, no, porque estoy sufriendo maltrato verbal, papá, ya le he dicho yo, esto no te va a servir para nada, ¿eh? Tu hija va a heredar.
No, pero ¿qué pruebas tienes? No, pues que me insulta, ¿qué tal? Y tienes, ¿la has grabado? No, pero no, es que desgraciadamente no sirve para nada. Digo, casi es mejor que hagas un testamento donde le dejes lo mínimo y el resto se lo dejes a quien quieras. Y ya está, porque como te impone este testamento y te gane, encima se iba todo. Entonces, pero aquí no pasa nada, ¿vale? Esto estamos hablando, residentes en Cantabria, Castilla y León, Madrid, en otros. Aquí lo apartas, que un hijo te ha tocado las narices y te lo quieres cargar, no le nombras en el testamento y ya está. Es verdad que muchas familias lo dicen, no, yo quiero decir que le aparto. Bueno, pues ponlo, ¿vale? No vas a pensar que me he olvidado, no, es que ya la ley del año 2015, que es más moderna, dice, no, antes había duda, ¿eh? Si no le nombrabas, podía ser un olvido intencional, no intencional. Ya la ley, la del 2015, dice, no, en el momento que no le nombras, está apartado. No se interpreta como olvido ni no olvido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ese problema no existe. A día de hoy es verdad que el apartamiento funciona muy bien. Aquí ahora lo que tenemos es que muchos colindantes, de comunidades colindantes, quieren adquirir, luego vamos a hablar de ello, la residencia foral. Porque puedes vivir en Cantabria y tener residencia foral vizcaína, ¿eh? Puedes vivir en Majadahonda, puedes vivir en Palencia y tener residencia foral vizcaína. Puedes vivir, como el otro día me la planteó el señor de Salamanca, que quiere desheredar a una hija, tiene un patrimonio muy grande, dice, no, es que la legítima estricta es un pastón, dice, yo quiero desheredarla, no quiere que tenga nada, ¿vale? Pues sí, ha salido en el periódico el presidente de Leibar, uno de los presidentes recientes de Leibar, Alex, su padre se empadrona en Navarra en libertad absoluta, es decir, ahí sí que aquí en derecho foral puedes apartar a todos los hijos menos a uno. Bueno, miento, puedes apartar a todos siempre que dejes a los nietos, ¿vale? O sea, siempre hay un mínimo, una parte que tiene que quedar en la familia, ¿vale? Puedes apartarlo, pero se lo tienes que dejar a los nietos. Si no hay nietos, se lo tienes que dejar a ese hijo sí o sí, ¿vale? Lo bueno que tiene el derecho foral es que aquí la legítima, el mínimo de los hijos es solo un tercio, no es 2/3 como en derecho común. Entonces puedes dejar un tercio al hijo, obligatorio, y 2/3 se los dejas a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, en Navarra hay libertad absoluta. Aquí también, y este señor de Salamanca me lo planteaba, en Amurrio, en el Valle de Ayala, ¿vale? En el Valle de Ayala también tienen fuero propio foral y ahí hay libertad absoluta. Puedes dejárselo todo a una fundación, a una iglesia, a un amigo, tengas 1 o 23 hijos, ¿vale? Entonces hay gente que se empadrona ahí, pero hay que tener mucho cuidado porque ya hay 2 sentencias de la Audiencia Provincial de Álava que declaran fraudulentas esas residencias. Te has empadronado, pero no hay consumo de luz, nadie te conoce, en la comunidad nadie te ha visto más que una vez, está claro que fue un empadronamiento instrumental para ganar la vecindad foral, en este caso ayalesa, y cargarte a los hijos. O sea, si haces las cosas se pueden hacer y luego vamos a hablar cómo se hacen, ¿eh? Hay que hacerlas bien, ¿eh? Porque claro, el heredero desheredado te va a buscar las cosquillas, va a impugnar y va a ver si realmente vivía y quién mejor que tu hijo para saber si de verdad vivías ahí o no, ¿vale? Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas bien, pues si no luego están los tribunales. Sí, no, este ha perdido ha perdido el juicio, ha perdido el hijo, ha perdido el juicio porque ha acreditado que el padre efectivamente se fue a Navarra, vivía en Navarra y acogiéndose a la ley foral navarra, le quitó a este hijo de todo. Sí, sí. 2 años. Y ahora vamos a comentar cuál es el mínimo y qué tienes que hacer. Porque si no dices nada son 10 años, pero si lo comunicas al registro civil de tu lugar de residencia son 2 años. O sea, hay 2 maneras de adquirir la residencia civil foral. Vizcaína, Alavesa, Navarra, etcétera. Luego también, otra cosa que tiene el derecho foral buena, y por eso tiene muchas ventajas y mucha gente lo quiere adquirir, es que el usufructo de la viuda o el viudo es con derecho de habitación. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente piensa, tengo el usufructo, por lo tanto, oye, es vitalicio para toda la vida, yo aquí no me pueden echar. El usufructo es valorable, pagable y echable de casa. No sé si estos verbos se conjugan así, pero para que hagáis una idea, el usufructo se valora conforme a tu edad, 89 menos tu edad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor eres, más vulnerable. Cuando menos recursos tienes, encima es más barato echarte. Sin embargo, en derecho foral, el usufructo es con derecho a habitación. Es decir, si me echas de esta casa, me tienes que dar otra. Entonces, es otro plus, otra ventaja que tiene el derecho foral que no lo tiene el derecho común. Otra cuestión. El testamento, decíamos al principio, no hay un tipo de testamento, ni solo se planifica la herencia a través de los testamentos. Pero además, el testamento es un documento vivo, no es un documento estático. He hecho el testamento, ya está. No, porque habrás hecho uno, o deberías haber hecho uno, si no has tenido hijos, deberías hacer otro cuando ya tienes un patrimonio más o menos estable y si lo puedes hacer individualizado, mejor, ¿vale?
O si te has divorciado, deberás hacer otro testamento en función de quién quieras que administre tu herencia o herede tu herencia. Igual esa persona de la que te has divorciado pues no te llevas bien y no quieres que sea la persona ni que administre tu herencia ni que herede tu herencia, y tendrás que actualizar. Con esto quiero decir que el testamento hay que actualizarlo en base a tus circunstancias personales, patrimoniales, vitales, ¿de acuerdo? Hay que actualizarlo. Y luego a más, que luego hablaremos de ello, igual estás en un momento vital donde dices, ostras, si uno de los dos tenemos que ir a una residencia, ¿cómo funciona esto en las residencias? Joder, que me han dicho que todo lo que tenga ahorrado se lo llevan. Y que mi vecino que estaba todo el día por ahí de copas, de bares alternados, metido en duro, ha ido a la misma. Oye, que a mí me cobran 3.500 y a él gratis. Eso no puede ser. El otro día un señor lloraba en el despacho. Porque la mujer tiene Alzheimer, hay una residencia, y de los 250.000 euros que tenían ahorrados, para sus hijos pensaba él, ¿vale? 125.000 están bloqueados. A 4.000 son más de 50.000 al año, ¿eh? En 3-4 años no tenemos un duro, ¿eh? Y fíjese lo que cuesta ahorrar, no sé, a ustedes, pero 200.000 euros de la cuenta, hay que sudar mucho, hay que ahorrar mucho, hay que privarse de muchas cosas, y pensamos que tenemos ahí un patrimonio para nuestros hijos y no lo tenemos, ¿eh? Se lo come todo. Y la ley penaliza al ahorrador, porque tiene los mismos derechos el que tiene 5.000 en la cuenta, el que tiene 50.000. Al que tiene 5.000 le quitan 5.000, al que tiene 50.000 le quitan 50.000. Me contaba un señor el otro día en el despacho, no tengo recuerdo si era de Agaldácano o de Basauri, que tiene a la madre, bueno, pues ya con un principio de Alzheimer, tal, no sé qué, y fue al ayuntamiento a hablar con la asistenta social y le dice, bueno, en el grado que está tu madre, que todavía no es muy avanzado, lo que sí te podemos ofertar es un servicio de una persona que te iría 2 días a la semana, pues un poco para ayudar a tu ama y tal, no sé qué. Y dice, vale, ¿y cuánto? Bueno, pues serían 42 euros la hora. Vale, dice, pues lo voy a hablar con mis hermanos y tal, me contaba este hombre. Dice, lo habla con los hermanos y uno de ellos, casualidad, conoce, un conocido suyo de la cuadrilla, tiene una empresa de estas de cuidado de personas mayores, y le voy a preguntar a este amigo mío a ver qué le parece y tal. Y me dice, oye, que me llama mi hermano y me dice que la empresa de mi amigo son 17 euros la hora. Joder, y les extraña, 17 a 42, joder, no es 17 a 20, ¿verdad? 17 a 42. Bueno, joder, y como tiene algo, preguntan en otra empresa, 17 y medio. Joder, 17 y medio, 42, algo hemos entendido mal, algo hemos hecho mal. Vuelven a pedir cita. Les vuelve a tocar la misma asistenta social. Pues ya habéis estado aquí, pues hay un problema, algo que no. Y dices, hijo, yo creo que hay algo que no nos hemos entendido, nos has explicado mal, tal, no sé qué. Y dicen, es que nos dijiste que mi madre tenía derecho a esto, sí, a pues, 2 días a la semana, tal, y la hora nos dijiste a 42 euros, pero, sí, a 40, pero estás seguro, sí, pero a 42 horas el día, la semana, no, la hora, 42 euros la hora. Y dice, joder, es que te vamos a decir la verdad, es que hemos preguntado en empresas, pues no por desconfiar, por casualidad mi hermano conocía o tal, y nos dicen que 17. Dice, ya, pero es que los que tenéis que pagar la fiesta a los que no. Dice, me quedé así callado y dice, no te voy a andar con paños calientes, es lo que hay. Se penaliza al ahorrador y ya está. Entonces, el que lo quiera entender es así y el que no, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar con las herencias de los testamentos? Primero, proteger patrimonio y luego repartir. Pero primero proteger, que es importante. ¿De acuerdo? Tenemos que tenerlo en cuenta. Hablábamos de que hay que actualizar el testamento, hablábamos que hay que hacer uno cuando se tiene un hijo, que hay que hacer otro cuando ya tienes más patrimonio y lo puedes individualizar, pero hay que hacer un tercero cuando estamos en esa situación donde uno puede ir a la residencia. Quiero proteger patrimonio y tenemos el pacto sucesorio. ¿Vale? Testamentos para divorciados, hay que incluir las cláusulas de administración. ¿Quién quiero que administre mi herencia? Si yo falto y tengo hijos menores o mayores, pero todavía no independientes. Los que ya son mayores, ya tiene 22 años y está estudiando. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Tu ex, con ese o esa que has acabado muy mal, ¿de acuerdo? Y te sentaría a cuerno quemado, pues se pueden poner cláusulas de administración incluso hasta los 23 y hasta los 25 años. ¿Vale? Cláusulas de exclusión, si tú no quieres que tu cónyuge herede nada, excónyuge o expareja, lo tienes que decir también. Y cláusulas de sustitución. Es decir, que si tu hijo o tu hija, por lo que sea, fallece sin descendientes, o quiere dejar su herencia a alguien que tú no quieres, que pueda ser heredero sustituto. Es decir, cuando tú fallezcas, de la parte mía, lo que te reste va a ir a mi sobrino, va a ir a un hermano mío, va a ir a no sé qué, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y ver el testamento no como algo, un acto singular, sino como algo que evoluciona con nuestra vida, con nuestro patrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿de acuerdo? Y en base a eso, actualizarlo. Afortunadamente, a día de hoy todavía hay gente que se planteaba, no,
soy autónomo, me hago una SL. Joder, pues ahí sí que hay un salto, ¿no? Son 3.000 euros de capital social, tengo que contratar una asesoría, y hay autónomos que dicen, es que es un coste importante. Un testamento por 70 euros no es un coste tan importante como para no proteger a nuestra familia, proteger a nuestro patrimonio y proteger a nuestra pareja. Pero no por este orden, ¿eh? El orden sería proteger a nuestra pareja, proteger nuestro patrimonio y luego a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿de acuerdo? Ese sería el orden con el que tenemos que hacerlo. No hacer el testamento pensando en nuestros hijos, que es lo último que hay que pensar. Les llegará, no digo porque no haya que pensar, les llegará. Pero si no protegemos a nuestra pareja y no protegemos el patrimonio, ya les aseguro que no sé cómo va a llegar, pero va a llegar menos, pues con un pacto sucesorio. Ahora vamos a hablar de ello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ideas claves? Uno, que no es obligatorio el testamento, pero obviamente es muy recomendable. Que cuando se tiene más de un hijo, si solo se tiene un hijo o una hija, pues es fácil, heredero universal y ya está. Pero cuando se tiene más de un hijo, hay que intentar hacer un testamento individualizado, sobre todo con respecto a los bienes inmuebles. Y 3, idea fundamental, y cada vez la digo más, igual hace 5 años no la decía tanto, ahora la digo más. 3, proteger a la pareja por medio del testamento, porque si no tenemos testamento o un testamento sin cláusula de protección de la pareja, cualquier hijo, en el momento que falte uno de los dos miembros de la pareja, cualquier hijo puede reclamar lo suyo. Y si no tenemos metálico para su parte, a vender la casa, ¿eh? Y lo vemos en la tele, viudo que le echan de casa, ha tenido que vender, mal vender, encima que mal vendes, el disgusto emocional a esas alturas de la vida, 70, 80 tacos, joder, mi hijo me dice que vaya a un piso, como decía, escaso, que os contaba antes, no, que se vaya a una casa más pequeña, digo, pero si no es una cuestión de casa grande o pequeña, es su casa, su vivienda, su morada de toda la vida, y ahora tú vas a andar ahí mareando a tu madre con 80 años, la vas a matar, es que la vas a matar con el disgusto. Pero bueno, hay gente que aún así R y quiere hacer lo suyo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 1, el testamento. 2, hemos hablado de que no hay una sola fórmula para planificar, tenemos también las donaciones. Cada vez más, en el correo hacía poco aparecía una noticia, han aumentado el 300% las donaciones en Vizcaya. Motivos, 1, ayudar a hijos, ¿vale? A hijos, pues ahora están las viviendas caras y pues una manera de que tengan ese 20% que muchas veces les piden los bancos para la entrada es pues vía donación. Aquí había que plantearse si es mejor una donación o es mejor un préstamo entre particulares sin intereses. Aquí tenemos también, bueno, aquí el modelo 600, esto es de todo el Estado, que es el préstamo entre particulares sin intereses. ¿Por qué tiene relevancia? Porque si yo dono a un hijo, eso ya es de él. Igual luego ese hijo me la juega o yo qué sé, cómo puede acabar la historia. Pero eso es de él, ya no me lo tiene que devolver porque se lo he donado. Sin embargo, si le hago un préstamo entre particulares y la donación tiene coste, ¿vale? De padres a hijos, aquí en Vizcaya es el 1,5. Bueno, pues tiene un coste, mayor o menor, no es muy caro el 1,5, pero tiene un coste económico, un coste de impuesto, quiero decir. Sin embargo, si le hago un préstamo entre particulares sin intereses, que es el modelo 600 de Hacienda, coste 0. Coste 0, ¿vale? Simplemente presentar el modelo en Hacienda, pero no tiene ningún coste. Y de alguna manera se lo puedo reclamar. Igual luego lo acabo convirtiendo en una donación dentro de 20 años. Pero siempre tengo un poco el hilo ese de poder tener un control. Y poderlo, si me interesa, por el motivo que sea, porque me he enfadado con ese hijo o esa hija, porque he tenido tal problema, podérselo reclamar. ¿De acuerdo? Luego tienen que tener en cuenta que las donaciones, siempre digo lo mismo, las carga el diablo. Una cosa es donar dinero y otra es donar inmuebles, ¿vale? Cuando donamos dinero, solo hay un impuesto, el impuesto de donaciones, que de padres a hijos es el 1,5. Si le dono 100.000 euros, el 1,5 de 100.000, vale. Pero si le dono una vivienda, una lonja, un inmueble, se generan no 1, no 2, 3 impuestos. Y cada cual más caro. 1, impuesto de donaciones, el 1,5 del valor del inmueble. 2, plusvalía municipal. La diferencia, a pesar de que es una donación, donde el donante, los padres, no reciben nada, por eso es una donación, a Hacienda le da igual. Y Hacienda te reclama la plusvalía municipal sobre la diferencia entre el precio por el que tus padres compraron esa inmueble, esa vivienda, esa lonja suya, y el precio de ahora, el valor que determina Hacienda, ¿vale? Y ese tributo lo recauda, en este caso, el ayuntamiento. Pero 3, se genera también un impuesto en el IRPF por incremento patrimonial. Insisto, a pesar de que no se recibe un duro, porque es una donación, que va en el IRPF, en la declaración de renta del año siguiente, y que se puede ir hasta un 26%. En función del patrimonio que tengas y el valor del bien donado, ¿vale? Se puede ir hasta un 26%. Esto solo ocurre cuando se donan bienes inmuebles. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuánta gente? Voy a poner un ejemplo del otro día.
Me llama un cliente y me dice, oye, Iñaki, joder, tengo un amigo que vive en Castilla y León que es más barato las donaciones. Castilla y León, Cantabria, bonificadas al 99%. Oye, que le ha donado una lonja a un hijo, una lonja, ni tan siquiera una vivienda, pagó el impuesto, el 1%, o sea, muy poquito, el 99% exento y tal. Y, joder, que le manda al asesor la renta y tiene que pagar 12.000 euros. Digo, ya, ¿cómo que ya? Tiene que haber un error. Digo, no, es incremento patrimonial. Pero ya pagó el ayuntamiento. Digo, la plusvalía, sí. Ha pagado la donación, que es muy barata, ha pagado la plusvalía y cuando te has olvidado de todo el rollo, te llega la renta, ahora, cuando llegan a las rentas, y le llegó la broma con 12.000 euros por una lonja. ¿Vale? Entonces, cuando os planteéis una donación, si es de dinero, perfecto, vale, el 1,5. Valorar si os puede interesar más hacer donación o préstamo entre particulares sin intereses, que es gratis. Pero si os planteáis donar un inmueble, hoy esta casa de veraneo no vamos, la vamos a donar a un hijo, cuidado. 1, 2, 3. Impuesto de donaciones, impuesto de plusvalía municipal, incremento patrimonial en renta. ¿Hay exenciones? Sí, que tenga más de 65 años, que sea tu vivienda habitual, que tu hijo la tenga que usar para vivienda habitual, no es el caso. Que cuando lo donas, tu hijo ya tiene su vivienda y no va a ir ahí. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con las donaciones. Además, las donaciones tienen otra palabreja que nos gusta mucho a los abogados, que es la colacionabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice la ley en las herencias es que todo lo que nos dan en vida nuestros padres es a cuenta de la futura herencia. Una entrada para un piso, nos compraron un coche, nos dieron un dinero para lo que sea, eso, según la ley, hay que descontarlo de lo que nos toque el día de mañana, ¿vale? Salvo que hagamos constar expresamente que son donaciones o regalos no colacionables. Problema, si donamos un bien inmueble, no hay problema porque como lo tienes que hacer sí o sí, las donaciones de bienes inmuebles es por ley obligatorio hacerlo en notaría, si no son nulas de pleno derecho. Como lo haces en notaría, el notario ya te advierte, oiga, está donando una casa a un hijo, quiere que sea colacionable o no, es decir, quiere que se reste el día de mañana de la herencia o no. Entonces ahí te advierte. Pero cuando donas dinero, cuando haces una transferencia, cuando le compras un coche a un hijo, nadie te advierte porque no tienes que pasar por un notario. Y luego vienen los conflictos. Oye, a ti te dieron 20.000 y un hijo puede pedir en la herencia que se le descuente a ese hermano que le dieron 20.000 para una entrada, o que te compraron un coche, o, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las donaciones tienen, uno, el coste fiscal, sobre todo cuando son inmuebles, y si es dinero no lo podemos ahorrar con el préstamo entre particulares sin intereses, que es préstamo, ojo, también, que es préstamo, y tenemos que tener mucho cuidado con la colacionabilidad, es decir, todos esos regalos, donaciones que hacemos a hijos, tenemos que hacer constar si queremos que sean colacionables o no colacionables, porque si no, otro hijo enfadado puede solicitar que se le descuenten. Y el ejemplo de la donación de la lonja, quédense con la cifra, 12.000 euros. El incremento patrimonial de renta es un impuesto muy caro, porque te va a base de ahorro y te va, en función del patrimonio que tengas, al tipo, y te puede ir hasta un 26%. Con esto también les digo que a veces un error muy habitual que nos ocurre en las herencias es dar un valor bajo a los bienes inmuebles. Total, o sea, más que dar un valor bajo, no darle importancia al valor de los bienes inmuebles. A las casas, la casa, o las casas, o la parcela de garaje, ¿de acuerdo? Muchas veces, va, pues 200.000, 300.000, o 20.000, si es una parcela, no sé, como, qué mala, pues pon un valor. No, tiene mucha relevancia, porque el día de mañana, cuando esa casa se venda, o esa parcela se venda, se genera, aparte de la plusvalía municipal, el incremento patrimonial en renta, que se lo va a calcular Hacienda sobre la diferencia del valor en el que te lo has adjudicado en la herencia y el valor de venta. Consejo, 1, que hagan testamento, 2, que tengan y presten atención al valor que pongan en los bienes inmuebles en las herencias. El famoso 650, que es el impuesto de sucesiones, tiene importancia. Tenemos la suerte de vivir en una comunidad donde el impuesto de sucesiones es muy barato. ¿Por qué? Porque tenemos por hijos 400.000 euros exentos, por hijo, y por ahí te ama, padre-madre, ¿de acuerdo? O sea, si tenemos 3 hijos, tenemos 2.400.000 de patrimonio exentos. Tenemos 2, 1.200.000. O sea, tenemos un arco muy alto de exención de impuesto. Joder. No, de hijos, claro, bueno, yo pongo un poco de... no, si nos vamos a hermanos a extraños, palo. Sí, no, claro. No, yo hablo un poco de hijos, ¿no? Que es al que le vas a donar algo, hombre, generalmente a un extraño o a un tal es más raro, ¿no? Pues hay que poner un valor tirando alto, porque incluso es mejor pasarse de ese paraguas de exención y pagar el 1,5, porque lo que te pasas, pagas al 1,5, que pagar un 17 o un 18 o un 26, en función del tramo que nos toque, en renta el día de mañana. ¿Vale? Eso es importante.
Las donaciones, cada vez más, ¿vale? Por ayudas de hijos a padres, padres a hijos, con el tema de las viviendas. Cada vez se ven más y hay que tenerlas en cuenta. Sí. Por desconocimiento y porque en el correo ponía que han aumentado el 300... Claro, claro. Otra de las ventajas que tiene vía pacto sucesorio, herencia en vida o vía herencia pura y dura es que actualizas valores gratis, no pagas plusvalía, no pagas incremento patrimonial, ya. Por desconocimiento, porque yo el pacto sucesorio, fíjate, el pacto sucesorio, fíjese, lleva en el derecho foral toda la vida, ¿eh? Pues mucha gente no lo conoce. Mucha gente no lo conoce. Por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Y luego porque tenemos los errores, el titular del correo de las donaciones era aumenta el 300% las donaciones en Vizcaya. ¿Cuánta gente lee más allá del titular o del subtitular? Poca, ¿verdad? Pues si ustedes se leían esa noticia completa, en la última columna de esa noticia, tampoco era tan larga, ponía, bueno, es verdad que han incrementado un 300% las donaciones, pero el Consejo General del Notariado incluye dentro de las donaciones los pactos sucesorios. Porque yo decía, no puede ser, lo que aumenta son los pactos sucesorios, no han aumentado las donaciones. Me sonó muy extraño ya el titular, por eso me leí la noticia entera. Si hubiese dicho, han aumentado los pactos sucesorios un 300%, ni leo la noticia, digo, es verdad, ya lo sé yo, que han aumentado. Pero cuando el titular no me cuadraba con la realidad que yo veo en el despacho. Y te leías la noticia completa y en la última columna ponía claro que los pactos sucesorios no los incluyen en las herencias, sino como es en vida, a pesar de que es herencia, es en vida, lo incluyen dentro de la estadística de las donaciones. Lo que ha aumentado son los pactos sucesorios. Pero claro, usted lee ese titular, ¿verdad? Y pues si todo el mundo está haciendo donaciones, pues yo también, ¿verdad? Será lo que se lleva, yo qué sé. Y es una pena, porque la donación tiene un riesgo fiscal, tiene un coste y tiene futuros impuestos frente al pacto sucesorio. Pacto sucesorio, que es importante también. Es la herramienta para mí más potente del derecho foral, que es la posibilidad de donar en vida, sobre todo para hijos, que es cuando tiene el juego fiscal, donar en vida patrimonio a los hijos con ventajas de protección y con ventajas fiscales. Ventajas fiscales, que a pesar de que es una donación en vida, no se aplica el impuesto de donaciones, sino que se aplica el impuesto de sucesiones. Primera ventaja, 400.000 primeros por hijo exentos, frente a una donación. Segunda ventaja, da igual dónde esté el bien inmueble, se aplica siempre normativa de Vizcaya, porque si usted dona una vivienda en Cantabria, aunque sea residente vizcaíno, se aplica normativa de Cantabria. Si está en Murcia, en Murcia. Es decir, los bienes inmuebles se aplica el impuesto de donaciones del lugar donde esté el inmueble. Y hay comunidades, sobre todo las del arco mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, región de Murcia, súper caras con las donaciones. Sin embargo, si se hace vía pacto sucesorio, se aplica siempre normativa de Vizcaya, independientemente de dónde se encuentre ese bien inmueble. 3. Actualizas valores. Exacto. En vez de jugártela a una donación de un bien inmueble, puesto de donaciones, plusvalía municipal, incremento patrimonial, pues solo tienes impuesto de sucesiones y encima, si es menos de 400.000, no pagas. Y 4, evita la colacionabilidad. En una donación, un hijo el día de mañana, el otro hijo te puede impugnar y a ti ya te dieron, descuéntalo. Sin embargo, si lo haces vía pacto sucesorio, no. Problemas. El pacto sucesorio es irrevocable. Claro, un testamento uno lo puede cambiar todas las veces que uno le da gana. Todos los bienes son suyos, lo puedo cambiar todas las veces que me da la gana y solo entra en vigor cuando uno fallece, testamento. Pero si hago un pacto sucesorio, lo que le doy al hijo se lo doy, No puedo decir luego que me he arrepentido, que ahora me has hecho esto y te lo pido y tal. Hay que saber, por eso yo digo que el pacto sucesorio está más pensado para un momento vital en el que ya somos muy mayores y tenemos un posible riesgo de ir a una residencia y decimos, oye, ¿cómo puedo proteger el patrimonio? ¿Vale? No es un instrumento para usar pues, cuando tenemos 60, 65, bueno, no. Cada herramienta tiene su momento. Lo mismo que decía que se puede hacer un testamento genérico y nada más tener un hijo y lo haces genérico y ya está. Lo ideal sería hacerlo individualizado cuando ya tenemos una edad, los hijos ya sabemos más o menos en qué situación está cada uno, qué necesidades puede tener cada uno, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos el pacto sucesorio. Ejemplo, del otro día, viene un señor, tenía cita en la notaría ya para hacer donaciones, tiene un piso en Torrevieja, y me dice, mira, voy a donarle ya, mi mujer está en silla de ruedas y tal, y va peor la cosa, entonces ya no vamos a Torrevieja. Entonces hay una hija que sí va con el marido, los hijos y tal, entonces le voy a donar a esa hija el piso de Torrevieja y a la otra hija, tiene dos hijas, le voy a dar el equivalente en dinero, más o menos 65.000 euros. Y el hombre había echado la cuenta, el 1,5, valor del piso de Torrevieja,
y el 1,5 de los 60.000 euros que le daba a la hija. Entonces es cuando yo le dije, uno, la donación del piso no se aplica normativa de Vizcaya, se aplica normativa de la Comunidad Valenciana. Miramos las tablas, 7.200 euros. La broma. Dos, no solo tienes que pagar 7.200 euros, plusvalía municipal, más incremento patrimonial. Joder, pues este piso lo compramos, vamos, nos acabamos de casar mi mujer y yo. ¡Buah! Prepárate el incremento desde que lo compraste al valor de ahora. ¿De acuerdo? 3, incremento patrimonial. Plusvalía, incremento patrimonial. 4, me estás contando que tu mujer está en silla de ruedas, ¿verdad? Sí. Si tu mujer de aquí a 2 años tiene que ir a una residencia, Diputación te pide los movimientos de 2 años hacia atrás y te manda a revertir todas las donaciones. O las salidas de patrimonio, una transferencia de 20.000 euros a un hijo, Encima no te sirve para nada. Pagas impuesto de donaciones, pagas plusvalía municipal, pagas incremento patrimonial y encima no te sirve para nada. ¿Vale? ¿Cuál es el instrumento que a ti te interesa? Pacto sucesorio. Donde no pagas ni un impuesto, proteges patrimonio, porque si no, no te lo pueden reclamar, y haces lo mismo, pero sin pagar más que notario y registro, que lo ibas a pagar igual con la donación, ¿de acuerdo? Como hay tanta gente haciendo pacto sucesorio, que insisto, es irrevocable, eso hay que tenerlo en cuenta, es irrevocable salvo que el hijo quiera revocarlo, pero si el hijo no quiere, es irrevocable. Hay tanta gente haciendo pacto sucesorio que hasta el 30 de julio del año pasado Diputación permitía hacer pactos sucesorios con un solo bien. ¿Con qué lo hacía la gente? Con el dinero, porque el dinero se iba en el 100%, ¿de acuerdo? Claro, no les explica cómo funciona Diputación, claro, esto es muy curioso. Si alguien quiere ir a una residencia, uno, todo lo que tengamos en dinero o en productos financieros, saldos bancarios, acciones, fondos, para Diputación. 2, inmuebles, vivienda familiar nos la respetan, resto de inmuebles que tengamos, lonjas, segundas residencias, etcétera, nos piden el 30%. Y 3, de la pensión, pues en función de la que tengamos, pues nos dejan 150 euros, 200, bueno, un mínimo. ¿Vale? Eso es cómo funciona. Si tenemos... ¿Perdón? 2 años hacia atrás, mira. Antes miraban 5, ahora 2, ¿vale? El pacto sucesorio, a día de hoy, lo respetan, pero yo me temo que... ¿Por qué? Porque justo quería contar esto. Hasta el año pasado, hasta julio del año pasado, permitían hacer el pacto sucesorio con un solo bien. Que hacía la gente el dinero, básicamente, porque es lo que te iba en el 100%. ¿De acuerdo? Desde julio del año pasado han dicho, no, ya no permites hacer pactos sucesorios con un solo bien, me tienes que meter más patrimonio. Entonces la gente está metiendo dinero y un inmueble, por lo menos. Con los inmuebles, los que hacen el pacto sucesorio, los padres, los progenitores, se reservan el usufructo, ¿de acuerdo? El usufructo lo siguen teniendo ellos, el usufructo implica que incluso, si quieren, lo pueden alquilar también, ¿vale? Se puede alquilar teniendo el usufructo de una vivienda. Hay gente que, un cliente me decía que tenía una vivienda en Llanes y que la tenía alquilada. Dice, claro, pero yo es que quiero tener esas rentas porque me vienen bien para complementar la pensión que tengo, que es bajita y tal. Digo, no pasa nada, la nuda propiedad pasa a los hijos, pero el usufructo que te quedas tú te permite tener el alquiler y seguir tú alquilando y recibiendo esas rentas también, ¿de acuerdo? Entonces, el pacto sucesorio es lo que ha aumentado, no han aumentado las donaciones, porque es verdad que pues, la normativa penaliza al ahorrador. Y entonces, claro, la gente está diciendo, jolín, es que con lo que cuesta ahorrar, con lo que cuesta tener algo, con lo que uno quiere igual que lo que sea para sus hijos porque tienen determinadas necesidades, de repente uno se da cuenta que estamos a esto de un ictus, un Alzheimer, un tal, y eso pensamos que teníamos ahorrado uno nuestro, Entonces, se está haciendo mucho pacto sucesorio para proteger. Se está haciendo pacto sucesorio también, cada vez vemos más casos, para evitar vencimientos de voluntades. ¿Qué es esto? Viudo, viuda, sobre todo viudo, hombre también, como decíamos, no testamentos, que pues echan pareja, les engañan, les sacan el dinero, cada vez más. Hace poco en el periódico, un señor de Baracaldo, hace poco en el periódico, un señor de Bilbao. Yo en lo que llevamos de año he tenido 3 casos ya encima de la mesa, ¿vale? Y es muy difícil acreditar que no están bien, Y dan dinero, y dan dinero, y dan dinero, y no les puedes incapacitar, porque realmente no están para incapacitar y tienes un problema, ¿vale? Entonces hay gente que incluso promueve ese pacto sucesorio para evitar tener esa tentación. Basta tener el uso y disfrute de todo el patrimonio, pero no lo puedes regalar, ¿vale? Para evitar vencimientos de voluntades. No solo de extraños, sino también lo vemos de hijos, Hijos e hijas que se aprovechan de esa vulnerabilidad emocional de los padres cuando eres mayor y te llevan a la notaría y te hacen cambiar el testamento, Cada vez más. Y con derecho foral se pueden cargar a todos los hijos, Y dejan fuera a todos los hermanos, menos casualmente al que le acompaña a la notaría. ¿Vale? Entonces, si tenemos el pacto sucesorio, protegemos también patrimonio. También es una manera de ayudar en vida a hijos, ¿vale? A un coste más barato. Es verdad que antes era más fácil, que lo permitían hacer con un bien, ahora te exigen meter más patrimonio.
También hay gente que lo hace para planificación fiscal. Sabemos que ahora mismo el impuesto de sucesiones en Vizcaya es barato. Porque te dice, bueno, pues mira, lo hago ya, sé que ahora es barato, dentro de 5 años cuando la palme o dentro de 10, seguro que es más caro. Pues bueno, pues mira, eso que les he dejado a mis hijos adelantado en cuanto a ahorro, ¿de acuerdo? Y luego también, eso me lo plantea el otro día un jugador del Atleti y me dice, es que yo espero vivir, vamos, hasta los 100 mínimo. O sea, yo no quiero que mis hijas hereden con 70 tacos. Entonces, bueno, es una manera también de adelantar patrimonio en vida a un coste relativamente económico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. La gran diferencia, insisto, testamento se puede modificar todas las veces que uno quiera, pacto sucesorio, no. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Tiene que ser algo siempre muy consensuado y muy a una edad ya donde en un momento dado ya no te importe nada. ¿Vale? No, tiene que ser siempre con el consentimiento de los hijos. Ya. Luego, 3 cosas que quería también un poco abordar, que nos estamos viendo ya hora y pico. Yo quería 1 hora y... Sí, venga, 3 cosas rápidas, para que luego, por sobre todo, las dudas. Una, ¿cómo desbloquear herencias cuando los hermanos no se llevan bien? Un miedo, muchas veces se enfadan los hermanos y el temor que tenemos es que tenemos que acabar en un juzgado. Bueno, pues desde el año 2015 se reforma la ley y ahora existen 2 instrumentos para desbloquear herencias sin necesidad de irte al juzgado. Uno, si hay un hermano que se hace el remolón, no quiere ir a aceptar la herencia a la notaría, existe el famoso requerimiento notarial del artículo 1005 del Código Civil, donde el notario le requiere y si en el plazo de 30 días no dice nada, queda aceptada la herencia. ¿Vale? Y si aún así aceptada la herencia no quiere repartir, porque no contesta los mensajes, te tiene bloqueado y dices, joder, esto... Tenemos también el nombramiento de contador partidor dativo a través de la notaría. Le solicitas al notario que te nombre un contador partidor y lo que diga ese contador partidor va a misa, no hay que ir al juzgado. Ventajas, una, evitar el juzgado, que siempre meterte con hermanos a un juicio, pues como que a la gente, no sé, creo que no apetece. 2, tiempos, los juicios de las herencias son los más largos en el juzgado. Siempre pongo un ejemplo de un tema que tengo en Algorta, en Hecho, perdón. Empezamos 5 herederos, se han muerto 3. Cada vez que se muere uno, entran los hijos de ese. Cada vez que entran hijos, como muchas veces no se llevan bien, no entra un abogado, entran más abogados. Estamos 12 abogados ya en el pleito, o sea, y lo que nos queda, ¿vale? De hecho, es verdad que es un juzgado que es de los muy lentos, ¿vale? Pero da igual, Baracaldo Bilbao, te puedes ir tranquilamente a 5 o 6 años, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, a través del contador partidor dativo de la notaría, pues en un plazo prudencial 6 o 8 meses puede estar el tema solucionado. Por lo tanto, ese temor que a veces existe, no quiero ir al juicio con mis hermanos, existen esas 2 posibilidades. 2, las deudas en herencias. Una ventaja, otra más, que tiene el derecho foral, es que en el derecho foral todas las aceptaciones de herencia son a beneficio de inventario. Las herencias se pueden aceptar de 2 maneras habitualmente, aceptación pura y simple o rechazar. Si aceptas pura y simple y hay deudas en la herencia, te las comes, las tienes que pagar con tu patrimonio. Si rechazas, no puede haber rechazo parcial, o rechazas todo o nada. Vía intermedia, aceptación a beneficio inventario, que es, yo acepto la herencia, ¿vale? Y si recibo activo por 100 y hay deudas por 150, yo solo pago hasta 100. Por lo tanto, en el peor de los casos empatas, nunca pierdes. En derecho foral, todas las aceptaciones, no hay que hacerlo, todas las aceptaciones por defecto son siempre a beneficio inventario. Podéis pensar, qué chorrada. No, tiene mucha importancia las deudas hoy en día. Antes era muy fácil, tú fallecía alguien, un familiar, es que te ibas al buzón, sacabas BBV, Santander, Kutxabank, y ya sabías más o menos al 99,9 con qué bancos trabajaba y si tenía o no tenía deudas. Hoy en día existen los neobancos, las fintech, préstamos online, o sea, se te puede morir un familiar y no tienes ni idea si tiene 1 o 21 préstamos. Y coges, aceptas la herencia y te empiezan a llegar notificaciones, Cofidis, no sé qué, tal, además como todo es online, no ves las cartas en el fallecido, en el buzón no había nada, no tienes acceso a su ordenador, entonces no es para meterles miedo porque aquí todos se acepta beneficio inventario, entonces no hay problema. Pero si es una herencia de otra comunidad autónoma, ténganlo en cuenta. Cada vez hay más riesgo de que haya deudas que son desconocidas para los familiares por el tema digital. Entonces, cobra más relevancia la aceptación a beneficio inventario. Cobra más relevancia que antes. Antes era muy fácil, ¿vale? Te ibas al buzón y sacabas y ya lo sabías. Y luego, lo que he dicho al principio, la vecindad foral civil. No tiene nada que ver con el empadronamiento, no tiene nada que ver con dónde vives. Hay gente que dice, es que yo quiero seguir yendo al médico en mi pueblo. Vale, la vecindad foral se puede perder. Si tú te vas a otra comunidad y no dices nada en el plazo de 10 años, la pierdes. Te vas a Castro,
Pasan 12 años y dices, yo toda la vida, 40 años viviendo en Trápaga, soy vizcaíno, vamos, quiero hacer un testamento y quiero poder testatorio. Lo siento, han pasado 10 años. Ya no tienes vecindad foral. Sin embargo, se puede mantener. Me voy a Castro y antes de que transcurran 10 años, lo ideal es hacerlo cuanto antes, porque luego si no se te olvida, vas al registro civil de Castro, que está en el juzgado, como en casi todos los sitios, ¿vale? En Baracaldo también el registro civil está en el juzgado, etcétera, y dices, oye, a pesar de que vivo en Castro, a pesar de que estoy empadronado en Castro, a pesar de que voy a médicos a Castro, a pesar de que mis hijos van a un colegio a Castro. Cuando digo Castro digo Llanes, digo Majadahonda o digo Marbella. Quiero mantener mis derechos forales vizcaínos. Se pide una vez y los tienes para toda la vida. Y si el día de mañana quieres hacer un testamento con poder testatorio, quieres apartar a un hijo, pacto sucesorio, usufructo con derecho a habitación, papá, lo vas a poder hacer. Y también la vecindad foral se puede ganar. Por eso decía, gente de otras comunidades que quieren la vecindad foral, o gente vizcaínos que se han ido a Castro, la han perdido porque no se han dado cuenta de, antes de 10 años, comunicar que la quieren mantener. ¿Cómo se gana o cómo se adquiere? Tienes que empadronar aquí durante 2 años, pero tienes que comunicarlo al registro civil. Me he empadronado y quiero obtener la vecindad foral vizcaína. Y en el plazo de 2 años la tienes. Si vienes a vivir, te empadronas y no dices nada, por el transcurso de 10 años también la obtendrías. Pero si queremos hacer jugadas de quiero adquirirla y luego me vuelvo a Salamanca y comunico al registro civil de Salamanca que tengo vecindad foral vizcaína, la tengo a toda la vida. ¿Vale? Entonces también existe esa posibilidad, porque el derecho foral tiene ventajas que no tiene el derecho sucesorio estándar. Y es muy importante tenerlas ahí en el cajón. Que igual nunca hay que utilizarlas, perfecto. Pero si las tenemos que utilizar, ahí las tenemos guardadas, ¿de acuerdo? Entonces, tenía más cosas, pero yo prefiero ya terminar, porque seguro que ustedes tienen dudas o ganas de irse a casa, porque esto es un poco paliza. Y nada, pues darles las gracias de verdad. Ha sido un placer para mí contarles todo esto de herencias. Todo lo que cuento, insisto, la realidad supera la ficción, y son todo casos reales, o sea, no hay nada inventado. Todo lo que escribo en el correo los viernes son casos reales, cambiar nombres solamente y tal, pero es que la realidad es la que es. Y me da pena, y por eso insisto tanto con esto, que con un instrumento como es el testamento, tan relativamente barato, igual la gente que dice, 70 euros, pues dentro de lo que está la vida hoy en día, una cena, tal, cualquier historia, es relativamente barato y lo tenemos muy fácil el poder proteger, 1, nuestra pareja, 2, nuestro patrimonio y 2, a nuestros hijos. Que eso que hemos generado a base de esfuerzo, sacrificio y ahorro, lo disfrutemos y luego, a ser posible, el 100% vaya de verdad a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Gracias.